¿Cómo les va acá reencontrándonos para realizar ahora el análisis de similitud? He creado un archivo simple, controlable, para que podamos visualizar mejor los datos e interpretarlos de una forma más controlada. Hay en este corpus 4 textos. Ninguno de ellos supera el número de 40 palabras. Por lo tanto, cuando lo segmentemos, cada texto va a corresponder a un segmento. Algunas palabras están repetidas. ¿Y qué es lo que he hecho? Busqué frases sobre ciencia y frases sobre el arte de la cocina. Y he tipeado las palabras que aparecían mencionadas en la mayoría de las frases, y error era muy común, ¿no? Como una pieza fundamental en el avance del conocimiento científico. También lo que es calidad de vida, pensamiento, conocimiento y desarrollo tecnológico. Error también estaba presente en la cocina, y los grandes maestros cocineros consideran que un buen entrenamiento basado en el error, sin castigo, sino aprender del error, es como un peldaño fundamental para trepar a ese piso de la maestría. Pero ya en cocina hay palabras vinculadas con los sentidos, como placer y sabores. Entonces me parecía que era un ejemplo lindo, donde esperamos que se separen ambos grupos perteneciendo al dominio de la ciencia y al dominio del arte de la cocina. ¿Y qué es el análisis de similitud? En la similitud cotejamos listas de atributos entre pares de unidades de análisis. En nuestro caso, listas de palabras entre unidades de texto. Hay coeficientes de similitud binario, donde lo único que importa es la presencia o ausencia de una palabra dentro de un texto. Cuando comparemos, por ejemplo, esta frase de ciencia con esta otra frase de ciencia, tienen elementos comunes, como error y duda. O sea, error y duda coocurren y están en estas frases, en dos ocasiones están coocurriendo. En esta de cocina, por ejemplo, placer y creatividad coocurren, y también lo hacen sabores con error. Están coocurriendo. Entonces, la palabra error, ¿cuál es la cantidad de unidades de texto donde aparece? 4. Y la palabra placer, ¿en cuántas ocasiones aparece? En 2 ocasiones, que es en cocina, en esta frase de cocina, y en la última frase de cocina. Entonces, si tengo que decir cuál es la similitud entre error y placer, bueno, tengo que primero identificar la cantidad de veces que ellos aparecen en el mismo unidad de texto, que son 2. Y después relativizar esa frecuencia compartida respecto al tamaño de lista de una palabra y el tamaño de lista de la otra palabra. Hay muchísimos índices de similitud. El que Iramutec usa por defecto es simplemente la coocurrencia, o sea, el número de veces que coinciden a lo largo del corpus pares de palabras. Y luego se arman redes, y en esas redes, toda red es un conjunto de nodos y aristas que los conectan. Los nodos, los vértices, van a ser las palabras, y la conexión va a existir siempre y cuando ellas coocurran dentro de una unidad de texto. Las redes es de algún modo una forma de visualizar las relaciones entre términos. Este archivo lo vamos a leer con Iramutec y vamos a demandar el análisis de similitud para que grafique una red. Me voy al programa Iramutec, abrimos el corpus de texto que se llama ejemplo 4.2, ustedes lo tienen también para practicar y jugar con él. La codificación es UTF-8, idioma español, y
aquí la cantidad de segmentos de texto que tienen que quedar al final es igual al número de texto. Vemos que efectivamente tanto el número de texto como de segmentos es 4. Hay 27 ocurrencias y el filtrado de formas puras quedó en 10, de las cuales 4 aparecen citados una sola vez. El análisis de similitud se obtiene cliqueando sobre el icono respectivo, que es una red, y se despliegan una serie de parámetros estéticos y del gráfico. Aquí está el famoso índice que nosotros deseamos implementar. Vamos a escoger la concurrencia, o sea, número de veces que un par de palabras aparecen en una misma unidad de texto. Este Fruchterman-Reingold es un algoritmo para generar el layout, la representación espacial de los nodos. Un algoritmo de tipo energético inspirado en la física de las partículas. Los nodos se atraen en la medida que se conectan y todos los nodos entre sí se repelen. Llega a un estado de equilibrio y esa es la representación que se ofrece. Es una representación bastante elegante y cuando hay claros grupos o agrupamientos de nodos se pueden ver con facilidad. Le vamos a pedir que en los bordes, las aristas, los links, sí marque el número correspondiente a la cantidad de veces que un par de palabras concurre. Y además vamos a solicitar que grafique la comunidad a través de un halo empleando este algoritmo. ¿Qué es esto? En teoría de redes se llama comunidad a un grupo de nodos densamente conectados, o sea que la cantidad de enlaces intragrupales supera a los enlaces intergrupales que pudiese existir. El coeficiente que mide el grado de agregación de los nodos dentro de comunidades se llama coeficiente de modularidad. Fue desarrollado por también un físico que se llamaba Newman. Sugiero también la lectura de Newman, que tiene muchísimos trabajos también de divulgación sobre teoría de redes. Y además ha colaborado con sociólogos y psicólogos para la implementación, ¿no?, de estas técnicas que de teoría de grafos a problemas reales procedentes de las ciencias sociales. Y los algoritmos que se han propuesto son muchos y ¿qué es lo que buscan? Clasificar a los nodos dentro de grupos tal que se consiga maximizar el coeficiente de modularidad. Cuando trabajamos con redes enormes, no queda otra que proceder a técnicas heurísticas. Nunca vamos a estar seguros de la respuesta exacta que maximice el coeficiente de modularidad. Nos podemos acercar. Y hay unos mejores que otros, pero pueden demandar mucho tiempo. El Optimal Community es el algoritmo que prácticamente hace una búsqueda exhaustiva de todas las posibilidades de división de los nodos dentro de grupos para maximizar ese coeficiente de modularidad. Vamos a dejar la opción por defecto. Damos OK. Llama a R, Iramutec. En este caso, paquetitos que va a emplear son paquetes de teoría de redes, como el paquete igraph. Fíjense que la palabra error, el nodo, era de esperar que tenga una posición intermediaria, ponteando entre vocablos como placer y sabor por un lado y pensamiento y duda por otro. Error era común a ambos y el flujo de información de un dominio a otro reconoce como nodo intermediario a error. Pensamiento y duda están marcados como dentro de una comunidad, o sea, tienden a concurrir entre ellos más que cada uno de ellos respecto a nodos externos. Y lo hacen, fíjense, en dos ocasiones, que son las dos frases de ciencia. Lo mismo para placer con error y error con sabor. Ahora, el árbol que hemos escogido no es todas las conexiones, sino que hemos filtrado los enlaces principales, los más fuertes, hasta establecer un conjunto mínimo conectado. Esto se llama árbol máximo. Cuando empleamos coeficientes de disimilitud, que son lo opuesto, o sea, mayor parecido entre pares de cosas, se denotan con números cercanos a cero, el árbol en cuestión se denomina árbol de tendido mínimo, de costo mínimo. Es
una forma simple de representar la estructura global de los datos y rescatar el esqueleto informativo. Bueno, ya que conocemos la técnica del análisis de similitud, vamos por algo más grande, como era este archivo con el que ya hemos practicado, donde se le preguntaba a los alumnos a qué atribuían su rendimiento académico, ya sea alto, mediano o bajo. Aquellos que habían logrado regularizar, por qué creían que lo habían regularizado, y aquellos que no habían podido avanzar con éxito en el curso de la materia, a qué atribuían eso. Este archivito, que era el ejercicio 3.1 en idioma español, tenemos más segmentos de texto que texto, porque algunas respuestas eran largas, se extendieron más allá de las 40 ocurrencias y fueron segmentados. Demandamos entonces el análisis de similitud, mantenemos los mismos parámetros, ocurrencia, o sea, números de textos donde aparecen dos palabras citadas al mismo tiempo, el algoritmo energético para el despliegue de la red, y sí vamos a pedir que busque una partición de los nodos dentro de grupos, clústeres o comunidades que maximicen el coeficiente de modularidad y que a esos grupos los queden delimitados a través de ese halo gráfico. Tenemos nuestra red, una red realmente imponente. Esta red la podemos exportar a un archivo gráfico cliqueando en esta zona, y como punto de articulación, nodo de alta intermediación, aparece tiempo. Es que efectivamente tiempo es una palabra que ocurre con otras vocablos y menciones, tanto en alumnos que superaron con éxito el cursado del cuatrimestre, como aquellos alumnos que no pudieron, que no tuvieron un rendimiento satisfactorio. Y hay comunidades, grupos de palabras que están vinculadas con el esfuerzo, la perseverancia, y otros con el contexto, como la familia, las dificultades de estudio, concentración y dedicación. Todas estas no son técnicas para testeo de hipótesis, sino más bien descripción de los datos, una suerte de dialéctica del investigador con los datos, y es el punto disparador para realizar nuevas preguntas. Y bueno, tenemos frases de ciencia y cocina. De algún modo estos son los ingredientes para preparar ese gran plato de la ciencia, que es hacer preguntas motivadoras. Les dejo un abrazo.